La epístola de la misa de hoy viene de la carta de San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como escogidos que sois de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de compasión, de benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así lo habéis de hacer también vosotros. Pero sobre todo mantened la caridad, la cual es el vínculo de la perfección. La paz de Cristo regocije vuestros corazones, a la cual fuisteis asimismo llamados para formar un solo cuerpo y ser agradecidos. La doctrina de Cristo arraigue profundamente en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y animándoos unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón, con gracia o edificación, las alabanzas a Dios. Todo cuanto hacéis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando por medio de Él gracias a Dios Padre. Y nos ponemos de pie para el Evangelio según San Lucas. Y siendo ya el niño de 12 años cumplidos, habiendo subido a Jerusalén, según solían en tal solemnidad, acabados aquellos días, cuando ya se volvían, se quedó el niño en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Antes bien persuadidos de que venía con alguno de los de su comitiva, anduvieron la jornada entera buscándole entre los parientes y conocidos. Mas, como no lo hallasen, retornaron a Jerusalén en busca suya. Y al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, a quienes escuchaba y preguntaba. Y cuantos le oían quedaban pasmados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verle, pues, sus padres quedaron maravillados. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo, llenos de aflicción, te hemos andado buscando. Y él les respondió: ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabéis que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi Padre? Mas ellos por entonces no comprendieron el sentido de su respuesta. Enseguida se fue con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús, entre tanto, crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Ave María Purísima. La fiesta de la Sagrada Familia que celebramos hoy es relativamente nueva. No es la más antigua o venerable, pero como muchas otras fiestas del calendario litúrgico, nació en gran parte como respuesta a una necesidad. Las solemnidades en torno a Navidad, la octava e incluso el tiempo de Adviento fueron añadidas en respuestas a los arianos, quienes negaban la verdad de la encarnación, para así enseñar litúrgicamente que este niño es la persona del Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Del mismo modo, la fiesta de Corpus Christi fue establecida como respuesta a las primeras heresías en contra de la presencia real de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Las procesiones fueron establecidas para proclamar que Él no está solamente presente para aquellos que creen, sino también que el Rey de Reyes
está verdaderamente presente y debe ser adorado por todos los hombres. Pero frente al comunismo y después del secularismo, la Iglesia descubrió que debe defender una verdad que es aún más fundamental, la verdad acerca del matrimonio y la familia, que es la unidad primera y fundamental de la sociedad y que es el santuario para la creación y crianza de niños. Y como consecuencia de esto, es claro que para que una sociedad sea sana, debe renunciar los derechos de la familia y los deberes que el Estado tiene para con la familia. Esta verdad natural acerca de la familia es algo que ya los griegos entendieron y que formaba parte de la filosofía política. Ellos vieron, sin ninguna revelación supernatural, que suprimir los derechos de la familia o conservar su unidad y existencia sería un suicidio para cualquier sociedad o Estado. El Estado es inherentemente incapaz de criar y formar niños, que esto solo puede ser hecho por el padre y la madre. Cuando la Iglesia debe intervenir para recordarle a la sociedad alguna verdad que es incapaz de conocer por naturaleza, significa que los errores serán catastróficos en sus consecuencias. Desafortunadamente, las voces del Papas como León XIII y Pío XI en Casticonubbii pasaron en su mayor parte inadvertidas y ahora vivimos las consecuencias de una sociedad que es demasiado egoísta para responder adecuadamente lo que el matrimonio y la familia demanda. Como profetas, estos papas dijeron que si el Estado permitía el divorcio civil, la destrucción de la familia se presagiaba. Ahora vemos los resultados. Al día de hoy, más de un tercio de los niños son criados en familias que un solo padre. Futuros esposos preparándose para el matrimonio, que no saben que la diferencia entre el contrato matrimonial y los demás es que es de por vida. E incluso hay estados que llaman la unión entre dos hombres o dos mujeres o hasta de 3 o 4 individuos con el nombre de matrimonio. Es entonces la mayor ironía que la Iglesia, que es la mayor y más importante defensora de la familia y que siempre ha hablado en el pasado de la plaga del divorcio, ahora tenga alguno que por medio de ciertas pautas, siguiendo a Amoris Laetitia, estén intentando reconciliar la idea del divorcio como algo bueno. Por supuesto, puede ser presentado como un pequeño cambio pastoral, pero un pequeño paso para intentar encontrarse con la sociedad moderna en un punto medio, traiciona ya la verdad acerca del matrimonio y la familia, y su rol necesario para que el hombre alcance su bienaventuranza. Es por esto
que la batalla por la familia en la sociedad y en política, y desafortunadamente ahora dentro de la iglesia, es tan importante. Y por esto tenemos un gran deber de participar en su defensa en la sociedad y en la iglesia. Esta defensa debe ser política, votando por candidatos que se oponen a todo lo que está en detrimento de la familia: aborto, pornografía, divorcio, presiones económicas que fuerzan a las madres a salir de casa. Estos asuntos son absolutamente fundamentales, los no negociables para cualquier elección, y que la familia misma es el fundamento de la sociedad. Debemos también de educarnos acerca del rol y la importancia de la familia en la sociedad y los argumentos que vienen de la ley natural. No es suficiente que estemos convencidos, también debemos ser capaces y estar lo suficientemente seguros para convencer a otros alrededor de nosotros sobre estas verdades tan importantes. Debemos trabajar para establecer aquellas instituciones destinadas a proveer todo aquello que la familia no puede proveer sin sobrepasar los derechos de los padres a educar a sus hijos. Esto implica fundar parroquias, como estamos intentando hacer aquí en Guadalajara, para que haya un lugar en el que jóvenes y adultos reciban educación y formación de carácter, donde la familia encuentre a otros semejantes para interactuar socialmente y eventualmente fundar escuelas. La Iglesia siempre ha sostenido que es un deber para con las familias el proveer educación católica para sus hijos. Pero tal vez sea más importante para este domingo de la Sagrada Familia que nos aseguremos que cada uno cumplimos con nuestros deberes de esposos, esposas, madres, padres e hijos dentro de nuestras propias familias. Porque si no vivimos como creemos, pronto creeremos como vivimos. Hay muchas amenazas externas como para que no tomemos nuestros deberes familiares mucho seriamente hoy. No necesitamos ver más allá de las tres figuras en la Sagrada Familia. León XIII escribe que Dios pudo haber elegido que la encarnación tuviera lugar fuera de la familia, pero claramente escogió a la Sagrada Familia de Nazaret para que todos los hombres admiren al modelo perfecto, tanto de vida doméstica, así como de toda virtud y pauta de santidad. Para todos los padres de familia, José es verdaderamente el mejor modelo de vigilancia y cuidado paternal. Los padres deben tener gran confianza en ver a San José, quien fue elegido a pesar de sus limitaciones y su difícil situación, para cuidar
a una esposa libre de pecado y a un niño que era Dios mismo. San José tuvo la humildad de dirigir y guiar, sabiendo que Dios lo había elegido para esta tarea. Su vida entera fue dedicada al cuidado de su familia, tal como todos los padres deben de ver sus deberes familiares sobre todos los demás, sobre el éxito, sobre la riqueza, sobre el estatus. El reto a los padres es preguntarse a sí mismos si todo lo que han hecho en el día fue para el mayor beneficio de sus esposos e hijos, escuchándolos, poniéndoles el ejemplo. En la Santísima Virgen Madre de Dios, las madres encuentran un excelente ejemplo de amor, modestia, resignación de espíritu y perfección de fe. El Padre está llamado a ser la cabeza de la familia, pero la Madre está llamada a ser el corazón. En Nuestra Señora, las madres ven este ejemplo de alguien con una vida contemplativa, un silencioso y duradero ejemplo de toda virtud. Uno por el que el crecimiento de sus hijos en edad de sabiduría y gracias es mucho más importante que cualquier otro proyecto, carrera u honores. Y en Jesús, quien estuvo sujeto a sus padres, los hijos de la familia tienen un modelo divino de obediencia que pueden admirar, reverenciar e imitar. Para cada uno de nosotros en nuestro rol de hijos, el más grande ejemplo de todos nos es dado en Cristo mismo, quien nos muestra el perfecto ejemplo de obediencia y reverencia hacia sus padres. Comparando la obediencia de Cristo con la nuestra, el autor de la imitación de Cristo exclama: aprende a obedecer, tú que no eres más que polvo. Aprende a humillarte a ti mismo, tú que no eres sino tierra y arcilla. Tomemos cada uno la oportunidad este domingo de acercarnos al pesebre una vez más en esta temporada navideña, a rezar por la intercesión de María y José, por las familias en la sociedad, a orar por la valentía de resistir al mundo en un punto medio, porque esto solo puede producir una visión deformada de la familia y no aquella de Nazaret. Finalmente, examinemos nuestra propia conducta y especialmente nuestras prioridades para asegurarnos de que nuestros deberes para con nuestro marido, esposa, hijos y padres están en el lugar correcto. En la simple invocación tan frecuentemente usada por Santa Teresa de Ávila, Jesús, María y José, rogad por nosotros. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.